¿Qué es lo que ha pasado desde el día de hoy para que ustedes nos digan a grandes rasgos cuáles son las medidas concretamente que prohíben, de prohibiciones que entran en vigencia mañana, 5 de junio? Los cruceros, así como las embarcaciones de recreo, tienen prohibido salir de Estados Unidos para una estadía temporal en Cuba. Comenzamos por ahí, Orlando. ¿Esto qué significa y cuáles son concretamente las medidas ya prohibitivas de Estados Unidos? Bueno, para mí es un gran día para la libertad. Este es un esfuerzo, un objetivo por el cual el exilio cubano ha trabajado muy duro, desde nuestros congresistas y senadores en Washington hasta la comunidad, que no ha dejado de movilizarse, de expresarse, diferentes expresiones que hemos tenido, vallas publicitarias, anuncios de televisión, anuncios de radio, caravanas, protestas, para precisamente pedir que termine este turismo inmoral, poco ético o no ético, que estaba alimentando, estaba enriqueciendo con más de 300 millones anuales a esa tiranía que oprime al pueblo de Cuba. Esto es un recurso que pasaba directamente al aparato militar represivo. Lo que ocurre es dos cosas. Número uno, los barcos cruceros no pueden hacer escala en Cuba. Y número dos, los viajes de grupos educacionales a Cuba, que era una fachada para hacer turismo, ya también quedaron prohibidos. Así que es un golpe contundente a esta forma de financiamiento que había encontrado el aparato militar represivo castrista que ocupa Venezuela y Nicaragua y oprime al pueblo de Cuba. Ahora, Juan Antonio, hay un ingrediente aquí, lo acaba de decir Orlando, pero hay un ingrediente interesante. Se culpa, o sea, se motiva estas nuevas medidas por la participación cubana en Venezuela y Nicaragua, para solo poner dos ejemplos. ¿Realmente esto pudiera tener un efecto de presión en La Habana para que disminuya esa presencia? ¿Cómo lo ves? La primera cosa que es importante es que se está reconociendo, incluso al aplicar las medidas, que esto no son medidas que se están aplicando de forma aislada a una dictadura, a un régimen dictatorial que viola los derechos humanos, sino que se están aplicando a una entidad criminal que forma parte de una mafia transnacional que está dedicada a una economía ilegal, que es el tráfico de droga, el tráfico de oro, el tráfico de personas, en fin, todo lo que sabemos que se ha ido descubriendo. Entonces, la primera cosa es que esa imagen melancólica de que Cuba es un faro del socialismo, etcétera, ha quedado reducida a cenizas, porque lo que está claro es que ya esto no es la actuación de la época de Guerra Fría contra un país por razones ideológicas o de competencia global. Esto se está combatiendo una mafia transnacional y se dice claramente al aplicar las sanciones. Eso tiene una gran importancia. Ahora bien, Orlando, Bruno Rodríguez Parrilla reaccionó a través de un tuit y dice que esto no es más que una serie de medidas para presionar a Cuba políticamente. ¿Qué quiere decir con eso? Yo creo que el mensaje debe estar claro ya a estas alturas para los integrantes más racionales de ese régimen, de que la demanda consistente de democracia, libertad y derechos humanos para Cuba, esta causa sagrada que hemos mantenido por 6 décadas, es un objeto inamovible. Ha intentado el régimen castrista por todas las vías con colaboradores en Estados Unidos de darle la vuelta a esa comunidad y a estas demandas. Y sigue ahí. Tienen que darse cuenta que hasta que no haya en Cuba una verdadera apertura, elecciones libres multipartidistas, la restauración del Estado de Derecho, el fin de la tiranía, no hay cambio. Y este exilio cubano ha demostrado que esa causa ha pasado de una generación en otra y que se ha mantenido en sintonía con la rebeldía interna del pueblo de Cuba. Juan Antonio, ¿cuál es el mecanismo del gobierno cubano? Por lo siguiente, el embargo, el endurecimiento, el esquema de Guerra Fría no produjo el colapso del gobierno. El periodo especial, la caída del bloque soviético, no produjo la caída del régimen. El acercamiento, los que recordamos cuando llegó el presidente Obama a la Casa Blanca, como los invitados al programa, que estaban a favor de la política del presidente Obama, decían la microempresa, la apertura, el contacto pueblo a pueblo, eso sí va a funcionar porque tenemos 50 años con una política que no funcionó. Pero esta tampoco funcionó. Y como decían los griegos, ergos. ¿Y entonces qué va a pasar? ¿Cuál es la salida? La primera cosa es que tú tienes que tener una política, y este gobierno lo está calibrando bastante bien, si te fijas en estas mismas sanciones. Tú tienes que tener una política claramente diferente hacia la población y hacia el gobierno. La idea de que tú vas a hacerle concesiones al gobierno y vas a entenderte con el gobierno
y el gobierno va a cambiar su conducta por el simple hecho de que tú le concedes todo lo que pida, se demostró que era equivocada. Lo discutimos muchas veces en aquella época aquí en el programa.